Las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este martes. Última hora en la linterna. Expósito. COPE. Estar informado. Pues lo último que ha ocurrido en este martes se lo hemos contado en directo hace unos minutos. Hará poco más de 25. Nuevo terremoto en Granada de magnitud 3,3 con epicentro en Aledín, a la espera de revisión. La gente ya lo está comentando en redes sociales, aquí te lo hemos contado en directo, nada más ocurrir. Y siguen llegando mensajes de oyentes, personas que lo han sentido y que nos escriben cómo lo han vivido. Un golpe seco y corto, nos cuenta alguno de vosotros. La verdad es que por la descripción que hacía nuestro compañero Fran Milluela, eso de que antes se oye el ruido y luego la tierra empieza a temblar, pues la verdad es que acongoja un poco, porque llevamos unos días, desde el viernes, bastante complicados. El seísmo de esta mañana, de 4,8, ha dejado 3 heridos leves, 600 desalojados, algunos edificios dañados y el cierre, por ejemplo, de la Alhambra. De momento, del terremoto que te hemos contado en la linterna aquí en directo, no se reportan daños, pero vamos a seguir pendientes y si hay alguna novedad te la haremos saber a lo largo de la programación de la cadena COPE. Por lo demás, pues este martes la Comisión Europea ha salido a jugar. Día en el que lo que ha hecho ha sido defender el regreso a Marruecos de todos los migrantes que entraron de forma masiva en Ceuta hace ya 18 días. Bruselas sentencia que el derecho de la Unión Europea contempla su devolución y, ojo, no solo la devolución de los adultos, también la de los menores. El portavoz de esta Comisión sobre Asuntos Internos, Markus Lammer, explica que esto está regulado. Seguimos insistiendo en que se espera que todos aquellos que permanecen ilegalmente en Ceuta sean repatriados. La Comisión continuará siguiendo de cerca la situación. Seguimos dispuestos a brindar más apoyo de la Unión Europea para ayudar a abordar la situación, como hemos ofrecido desde el primer día. Claro, esto no es un tema sencillo, porque además todavía no ha entrado en vigor el nuevo pacto migratorio de la Unión Europea. Falta el visto bueno del Consejo. La clave es que ese pacto contiene puntos muy similares a los que ya están aprobados en la directiva anterior. El reglamento endurece la política de retornos y apuesta por los centros de deportación fuera de la Unión Europea. Pero los menores quedan al margen de esto. De hecho, este reglamento obligará a la identificación y evaluación de cada niño y cada niña en su derecho a ser escuchado y prevalece siempre el interés del menor. Es decir, aunque Lammer haya dicho esto, el regreso a casa de los niños no es nada sencillo, porque entre otras cosas también está la ley española, que para poder devolver a un menor lo tiene que pedir los padres. Esto que ha ocurrido hoy, con este toque de atención de la Comisión Europea, parece que es una especie de salida que ofrece a España para que solucione este problema y que no se cronifique. Eso es lo que deben pensar en Bruselas. En paralelo, otra de las derivadas de esta crisis en Ceuta es el malestar que existe entre guardias civiles, policías nacionales y militares. Las condiciones no son las mejores tampoco para ellos y prueba es que Defensa ha confirmado 24 contagios por sarna entre los militares desplegados en la ciudad autónoma. El ministro recalca que 2 de ellos son anteriores a la entrada masiva de migrantes de hace una semana y media. En esta linterna hemos hablado con Francisco José Durán Baños, que es presidente de la Unión de Militares de Tropa. Nos contaba dónde se podría haber producido ese contagio. Todo parece indicar que es por el sábado día 15 que estuvieron en una de las antiguas baterías de costa de las que están allí en Ceuta, que sería la denominada, como dicen ellos, la K8. Es una instalación que ya está en desuso y estuvieron allí durante todo el día, y por el contrato estrecho y por la falta, entre comillas, de espacio y la cantidad de gente que hay, pues se supone que pudo ser allí donde se contrajo, porque no es la primera vez, según nos indican, que en esa zona pues han contraído, en este caso, Santa.
A todo esto, el Gobierno ha cerrado el calendario de comparecencias extraordinarias de 7 ministros en el Consejo. La primera en acudir a la Cámara Baja va a ser la responsable de Defensa, Margarita Robles, que lo va a hacer el martes que viene, y la última, la de Juventud, Sira Rego. Su turno será el lunes 31. De momento, el que no tiene ninguna fecha prevista para comparecer es Pedro Sánchez. Eso será en el Congreso, porque los ministros lo que están haciendo de momento es dar plantón al Senado. La última en hacerlo ha sido Margarita Robles. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que por cierto mañana estará en Ceuta, acusaba al gobierno de abandonar a la ciudad autónoma. Ante la gravedad de la que está viviendo una parte de España, la ciudad autónoma de Ceuta. Y a contrastarlo con la realidad presente de un gobierno, en mi opinión, ausente, inerte e indiferente a los intereses, a la seguridad, a la integridad y a la soberanía de los españoles. Y hay que hablar también de los incendios, y hay novedades, fundamentalmente en el incendio de Pino Franqueado, en Cáceres, que se ha declarado esta misma tarde. El fuego ha obligado a evacuar ya a unas 700 personas. Álvaro García, buenas noches. ¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Y en breve van a ser desalojados los usuarios de un centro de atención a personas con discapacidad situado en La Fragosa. Los evacuados están siendo alojados en una residencia de estudiantes y no se descarta que se pueda habilitar un centro de documentación en caso de que fuese necesario. El gobierno extremeño mantiene el nivel 2 de peligrosidad. En estas últimas horas han trabajado sobre el terreno una veintena de medios aéreos y más de 130 efectivos terrestres, y la unidad militar de emergencia se ha sumado al dispositivo que trata de atajar el fuego en la zona de las Urdes. Y por cierto, Álvaro, desde donde llegan buenas noticias es desde Riglos, en Huesca. Sí, porque parece que ahora sí, que a partir de mañana van a poder regresar a sus casas los vecinos de 7 pueblos que habían sido desalojados. Tendrán que esperar los de las otras 12 localidades. El gobierno aragonés dice que ha habido un avance importante para contener ese fuego y que los trabajos han funcionado. Dicen que el incendio ha entrado en fase de estabilización. Veremos si en las próximas horas ya se puede estabilizar definitivamente tras haber afectado a más de 18.000 hectáreas. Un par de apuntes del exterior. Israel anuncia una nueva licitación para construir más de 1.200 viviendas que va a dividir a Cisjordania en 2 partes. Va a separar el norte del sur de ese territorio palestino y aislará Jerusalén, donde hay varios barrios y comunidades palestinas, además de colonos israelíes. Hay que decir que este plan ha sido rechazado de forma masiva por la comunidad internacional. Y no ha sido la única polémica, por decirlo de alguna manera, que ha protagonizado hoy el gobierno israelí, porque el ministro ultraconservador, Ben-Gvir, ha anunciado una instalación de ahorcamiento para los condenados a muerte en el centro del país. Contará con cabinas de observación para que los afectados y familias puedan presenciar el procedimiento. Tal cual, ¿eh? Hay que recordar que esta ley de pena de muerte no se aplica a los ciudadanos israelíes que van a ser juzgados en tribunales civiles, y en cambio sí para los palestinos en Cisjordania, que se someterán a un tribunal militar. Lo prometimos y lo estamos cumpliendo. Prometí empeorar las condiciones de los terroristas en las cárceles y lo hemos cumplido. Prometí aprobar la ley de la pena de muerte para los terroristas y la hemos aprobado. Y ahora también el pabellón de los condenados a muerte y el patíbulo comienzan a tomar forma. Pues esa es la situación y eso es lo que dice el ministro del gobierno israelí. Esta noche, en Colombia, su presidente Abelardo de la Espriella ha anunciado que Estados Unidos tiene la disposición de suspender temporalmente los aranceles del 12,5% a los productos de su país. Un gesto de su aliado Donald Trump tras el terremoto que ha dejado al menos 289 muertos. Allí hay más de 450.000 niños que se han visto afectados por daños totales o parciales de los centros educativos. Por eso es importante poner el foco en ellos, en los más pequeños. Esta noche en esta linterna hemos hablado con Olga Zuluaga, que es especialista de emergencias de UNICEF en Colombia. Verlos a la salida de lo que quedó de sus casas, esperando ayuda o cuidando sus mascotas, realmente es muy triste, y ellos mismos te piden y plantean que necesitan apoyo emocional, que quieren volver a jugar, que quieren volver a su escuela, que están tristes, que están preocupados, que quieren tener juegos para distraerse. Y este jueves también te tengo que contar que han pasado casi 2 días del tiroteo mortal en Isla Cristina, en Huelva, y los agentes siguen buscando a los autores del crimen. Murieron 4 personas, otras 2 resultaron heridas. Las autoridades están preocupadas porque no es un hecho aislado. Preocupa el incremento de la violencia en esa parte de España. En Huelva, los clanes y las bandas actúan cada vez con más violencia. Los agentes se sienten abandonados
y sin medios para hacer frente a estos grupos. Juan José Mateos, que ha sido guardia civil y estuvo trabajando en la zona del Estrecho durante más de 7 años, nos contaba cómo se sienten. Le hemos escuchado aquí en La Linterna. La Guardia Civil tiene lo que tiene. La Guardia Civil no se va a rendir, pues como decimos siempre, muere pero no se rinde, pero sí que es verdad que como no hay voluntad política, no hay medios, el Oconsur lo desestructuraron, la UCO no da abasto. Si no hay medios, si la Guardia Civil no tiene los medios y ni tiene recursos humanos ni tiene medios técnicos, con lo cual, hablando mal, se trabaja a pelo. Y mañana, en Huelva, en la aldea del Rocío, los almonteños van a volver a saltar la reja para trasladar a la Blanca Paloma desde el santuario hasta el pueblo de Almonte. Allí permanecerá hasta los días previos a la romería de 2027. Esa tradición religiosa se conoce como venida y se celebra una vez cada 7 años. Manuel de Burgos. Es una procesión que empieza el miércoles y acaba el jueves al amanecer. Son 15 kilómetros de recorrido y aglutinará, según fuentes de la policía local de Almonte, a 600.000 personas. La gran incógnita está en saber a qué hora se producirá el salto de la reja. A diferencia del Rocío, históricamente no saltan durante la madrugada, sino ya entrada la noche. Aunque en los últimos 20 años los almonteños han adelantado ese momento hasta el mediodía. La Hermandad Matriz alienta a que no se repita para evitar las horas de mayor calor del día. Su presidente es Santiago Padilla. A mí me encantaría que fuera a torno a las 6 de la tarde. Ya sabemos que eso no es fácil. La Hermandad no decidirá cuándo será, sino que lo determinará el primer almonteño que logre saltar. Este es un camino duro y levanta mucha devoción. No hay más que la promesa, el silencio, el rezo. La Virgen llega a taparse completamente para evitar que el polvo pueda dañarla durante el traslado. Una vez en Almonte, permanecerá junto a su pueblo hasta mayo de 2027. La Linterna. Expósito. COPE. Estar informado. Y te lo hemos contado en esa linterna, eso de las 7:20. Ha muerto Juan Tamariz, un maestro de la magia, un maestro también del sentido del humor, que fue capaz de llegar a varias generaciones a través de la tele. Dice el hombre, claro, yo soy el mago que tira 3 cartas, que da un golpecillo, que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces yo probé, ¿no? Tiré 1, 2, 3 y efectivamente, cuando conté, tenía 1, 2... El mago de la chistera, las gafas, el pelo ensortijado y ese gesto del violín cada vez que salía bien el truco de haciendo ta-ta-ta-chan. Bueno, la Capilla Ardiente va a quedar instalada mañana a las 10:30 en el Tanatorio de San Isidro en Madrid. Y estamos hablando de una leyenda de la magia y un ejemplo para todos los ilusionistas de España. Quiero saludar a Ramón Mairata. Él es historiador y estudioso de la magia. Ramón, buenas noches y muchas gracias por atendernos. Hola, muy buenas noches. ¿Qué era Juan Tamariz para el mundo de la magia en España? Bueno, para el mundo de la magia, Juan Tamariz ha sido crucial. Te voy a poner solamente 2 pequeños ejemplos. Por una parte, cuando él empieza a actuar como mago, la magia española está anquilosada debido al secreto. Los magos no circula la información, no se cuentan los unos a los otros las cosas que inventan y que crean, y por lo tanto la magia se queda detenida. Y él inventa un sistema para acabar con eso, y es que reúne a 30 de los mejores magos del mundo y hace una publicación en donde estos magos se cuentan los unos a los otros sus secretos. Si quieren colaborar si quieren recibir esa publicación, tienen que colaborar y contar sus secretos a los demás. Y esto hace que de pronto se rompa por completo esa cadena y que la circulación, la información empieza a circular y la magia crece y crece y crece. Y por otro lado, en aquella época tampoco existía un público para la magia, porque en la competencia del cine había echado la magia de los teatros, se había tenido que refugiar en los cabarets, en donde perdía una gran cantidad de público. Por ejemplo, las mujeres, los niños, etcétera, no eran públicos habituales del cabaret, y había varias generaciones que no habían visto magia realmente. Y Juan Tamariz, con sus actuaciones en televisión, logra algo extraordinario. Hasta entonces la magia en televisión era una magia que era pues realmente filmar lo que hacían los magos en los escenarios. A partir de ese momento, él da un paso más allá. Lo que se veía en la televisión hasta entonces era algo que no producía la impresión que producía la magia en directo. Y él consigue, al hacer magia específicamente a determinados espectadores en la pantalla, el que actúen como correa de transmisión de aquellos que están en sus casas y sientan lo que
a lo mejor no todo, pero por lo menos un 80 o un 90% de lo que sentirían si estuviera él mismo haciendo el juego en su propia casa. Tú le conociste y trabajaste con él, ¿cómo era? Pues Juan era un hombre de una gran inteligencia, es un hombre entregado por completo a la magia, desde por la mañana hasta por la noche, vivía para ella, y un hombre que desde mi punto de vista tenía muchas facetas. Como persona en un escenario, como digamos que dentro de lo que son las artes escénicas, yo creo que es un personaje parangonable con los personajes más extraordinarios que han dado las artes escénicas. Yo siempre lo comparo con Charlotte, con Buster Keaton, lo comparo con Groucho, al que él admiraba. Él es un hombre que crea un personaje excepcional en un escenario, un personaje impresionante que yo creo que seguirá viviendo durante mucho tiempo, porque parte de su legado, por fortuna, subsiste en forma de grabaciones, etcétera, que se siguen viendo diariamente en Internet. Pero además era un hombre que era un intelectual, es una persona que realmente, cuando a la magia no se la consideraba ni siquiera un arte, se preocupó por pensar sobre la magia, por desarrollar un pensamiento sobre la magia, e insistió en que realmente era un arte como todos los demás, de la misma categoría que cualquiera del resto de las artes escénicas. Y por otra parte era alguien entregado por completo a la magia, y eso lo valoraba enormemente la comunidad mágica. Si hoy en día, por ejemplo, la magia española tiene un nivel altísimo, está considerada como una de las mejores magias del mundo, en gran parte se debe a su influencia. Y eso te iba a decir, que su legado es todos esos magos que surgieron gracias a él y cómo introdujo el humor, ¿no? Bueno, realmente es curioso, porque yo creo que en realidad el humor era una forma en que los espectadores nos reíamos, pero era una defensa ante lo que no comprendíamos, porque lo fuerte de Juan Tamariz no es el humor, es que hacía cosas absolutamente prodigiosas, hacía cosas imposibles. Y lo que ocurre es que las terminábamos aceptando porque estaban rodeadas también de un jolgorio, de una diversión, de un humor excepcional, y bueno, es curioso, pero muchas veces el asombro tiene casi las mismas respuestas físicas que tiene la risa. Pues Ramón Mairata, historiador y estudioso de la magia, muchas gracias por acercarnos a los micrófonos de La Linterna para recordar la figura de Juan Tamariz. Gracias a vosotros, un abrazo. Escribe a Ángel Expósito. Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna. O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55. En Herrera en COPE siempre hay algo que merece la pena escuchar. Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante. Este verano sigue conectado a las mañanas más entretenidas de la radio en Herrera en COPE. De lunes a viernes desde las 6. Usted también le habla. Yo hablo con maceta, les digo de todo. Y el 31 de agosto, nueva temporada juntos con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido 60.491, 60491, serie 21021. Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Bien jugado. Dance. Let me see you move. Come on, come on, come on. Dance. Let me see you move. Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello tengo a Nekane Fernández. Nekane, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy bien. Acabamos de escuchar a una persona que conocía muy bien al mago Juan Tamariz, sí, una vida
totalmente dedicada a la magia. Como decías, ha fallecido hoy a los 83 años y es que tenía una vida apasionante. Estudió físicas, también dirección de cine y de hecho alguna vez ha contado que estuvo 10 días de terminar cuando cerraron la escuela de cine y ya tuvo que dejar el título. Eso no le frenó, grabó de hecho algunos cortos como el que hizo debutar, mira qué casualidad, en la pantalla a Carmen Maura, pero él desde pequeño sabía que su pasión era la magia. Ya, pero de chiquitín, yo cuando tenía 4 o 5 años le pedí una caja de magia. Yo estuve durante 4 o 5 años dándole la paliza a mis amiguillos, los primos y tal, en las fiestas de los cumpleaños. Eso yo les hacía lo mismo, los pobres, a veces que yo llegaba, imagínate la desesperación, que viene otra vez el primo Juan, nos van a traer los juegos, corrían, se iba. Volvía loco a toda su familia con los trucos de magia, pero bueno, eso lo llevó muy lejos y además también nosotros poder disfrutar de ese trabajo y de ese talento. Este martes hemos seguido con la actualidad que está marcando el verano. Un día más hemos mirado a Ceuta. Defensa ha confirmado 24 contagios por sarna entre los militares desplegados en la ciudad autónoma, que trabajan sin protecciones además. En esta linterna hemos charlado con Francisco José Durán Baños, él es presidente de la Unión de Militares de Tropa. Que las jornadas son maratonianas, hay turnos prácticamente no diría de 24 horas, pero casi. Cada día que pasa, pues la verdad que la presión y el cansancio está haciendo mella entre los compañeros, porque todavía sabemos cómo estamos, pero no sabemos hacia dónde vamos. Es decir, no tenemos un horizonte cercano para poder decir que hasta aquí, con lo cual hay gran incertidumbre, sobre todo de cara al futuro. Y también nos hemos ido a Venezuela porque allí siguen tratando de recuperarse del terremoto del pasado 24 de junio. Hay más de 6.400 muertos. Oriana queda atrapada bajo los escombros junto a su marido y su hijo de tan solo 3 años. No sé si era la misma fe, no lo sé. Y yo siempre le decía a mi esposo, de aquí vamos a salir, de aquí vamos a salir, de aquí vamos a salir, de aquí vamos a salir. Luciano en todo momento quiso estar montado sobre mamá. Él decía, quiero con mamá. Por momentos nos teníamos que turnar porque por la posición en la que quedamos, el peso de él, a pesar de que, bueno, es un niño pequeño, nos hacía bastante peso y era un ratico abrazado con papá, un ratico abrazado con mamá. Y así se fueron apoyando en esas duras horas. Tuvieron la suerte de que un mueble hizo de soporte del techo y consiguieron una pequeña bolsa de aire donde permanecer hasta que fueron rescatados. Pasaron esas 30 horas de angustia hasta que escucharon voces del exterior. Empezamos a escuchar nuestros nombres. Yo le decía a mi esposo, papi, vinieron por nosotros, debe ser nuestra familia. Y empezamos a gritar, le empezamos a decir que estábamos bien, que era lo primero. Ellos nos preguntaban, ¿cómo están? ¿Estamos bien? ¿Se puede mover? Sí, nos podemos mover, estamos bien. En algún momento nosotros empezamos como a darle ánimos a ellos porque sí logramos escuchar muy lejos como que la situación estaba complicada y ellos nos pedían que por favor hiciéramos sonido con algo porque las voces se escuchaban muy bajitas. La entrevista íntegra se puede volver a escuchar en cope.es y también puedes ver el vídeo que ellos se grabaron con su móvil cuando estaban atrapados en esa burbuja. Es curioso porque, claro, no veían nada y no tenían móvil a mano, pero a las 7 de la mañana sonó la alarma que tenía Oriana en el móvil para llevar al niño a la guardería. Y entonces al oír el teléfono del móvil pudieron saber dónde estaba, lo cogieron y ya tuvieron algo de luz y pudieron comunicarse. La verdad es que la historia es increíble. Un golpe de suerte tremendo. En Granada la tierra está temblando, llevan días así. La última vez, además, apenas hace unos minutos pasaban las 10:30 de la noche, por suerte con mucha menos fuerza que en Venezuela y aún así hoy se ha registrado un terremoto de 4,8 que ha dañado algunos edificios y que ha puesto en alerta a los vecinos. Nos lo ha contado Fran Viñuela, que es compañero de COPE Granada. Que acaba de haber otro ahora mismo, Rubén. De hecho, hace escasos 5 segundos, cuando estabas empezando a dar paso, ha terminado este terremoto. Supongo que será más de 3, no sé si llegará a 4, pero ha sido bastante. Los expertos insisten en que la energía que se está liberando y que se ha liberado como máximo, que es un 5, sería la energía máxima. No podría llegar a esos 6-7 grados en un terremoto. Y esperemos que sea así. Esperemos que sea así. Lo ha contado en directo. Incluso tenía todavía un poquito de temblor en la voz ahora que lo escuchas, porque no debe ser fácil acostumbrarte a que estés tranquilamente y de repente la tierra tiemble.
Un buen susto. Más nombres, fíjate, el de Armando Oterino. Es cardiólogo del Complejo Hospitalario de Cáceres y con él hemos hablado de un nuevo estudio científico que apunta a que la grasa que se acumula en la cavidad abdominal es peligrosa y, por lo tanto, es el mejor medidor sobre el riesgo de sufrir un problema cardiovascular. No vale solo, nos ha dicho, con ese famoso índice de masa corporal. Es un tejido activo, no es simplemente grasa como la que podemos tener en los brazos o en las piernas, sino que es un órgano metabólicamente activo que participa en multitud de procesos a nivel del corazón y entre ellos en mayor incidencia de enfermedades cardiovasculares. Por tanto, tenemos que ir más que a ver cuál es el índice de masa corporal, cuál es la cantidad o la composición de nuestro paciente o de nuestra persona que veamos. Lo mismo te contamos, un terremoto en directo que te explicamos cómo tiene que ser tu índice de masa corporal. Y es que para eso está la linterna en la radio. Hombre, 4 horas y media dan para mucho. Pero vamos a dar ya el relevo a nuestros compañeros del partidazo con Joseba Larrañaga. Pero antes vamos a escuchar a Oasis. El 11 de septiembre se estrena en cines un documental sobre su regreso a los escenarios, 16 años después de su separación, y se llevan ahora tan bien que van a estar juntos presentándolo en el Festival de Venecia. Joseba Larrañaga, buenas noches. ¿Tú crees que se llevan tan bien como dice Nekane? Pues no lo sé, la verdad es que tengo dudas. Yo no tengo ninguna, yo creo que se siguen llevando a matar. No sé, no conozco demasiado los intríngulis, los entresijos de la relación de estos dos. Y tampoco me interesa mucho, la verdad. Bastante tengo yo con aguantar a los míos aquí. Oye, ¿qué nos vas a contar en el partidazo? Que precisamente Rodri ya llega de allí, de Manchester, y ha sido presentado. Sí, que eso ha sido un día de presentaciones muy diferentes, porque ha sido presentado Rodri como nuevo jugador del Barça. Por cierto, una presentación en la que ha pasado muy de largo, sobre todo lo que ha sucedido a lo largo de este verano, sobre su posible acuerdo con el Real Madrid, sobre el desenlace final con la llegada al Barça. No ha querido entrar en detalles, no conocemos los entresijos de toda esta historia. Bueno, pues habrá que esperar a hacerle alguna entrevista más personal. Y la otra presentación ha sido la de José Mourinho, que ha sido una presentación en la intimidad, que ya son dos términos bastante contrapuestos, sí, ¿no? Presentación, pero en la intimidad. Bueno, solo ha estado Mourinho con el presidente, una cámara del medio oficial del club, y se ha perdido aquello de las presentaciones del verano en el Estadio Santiago Bernabéu, que durante muchos años pues eran las grandes protagonistas del verano futbolístico. Pero los tiempos cambian y cada vez los clubes se alejan más de los aficionados y los socios, que a mí es lo que más rabia me da. Pues lo siguiente, el partidazo con Joseba Larrañaga. Te escuchamos, Joseba. Muy bien, hasta ahora, Rubén, chao. Expósito. La linterna. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¿Cómo imaginas la conducción al volante del crossover más deseado? ¿O el equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia? Tal vez la respuesta esté en dejar de hacerse preguntas. Nuevo Toyota THR Hybrid. No intentes entenderlo, atrévete a sentirlo. Más información en toyota.es. Vuelven los días largos y las ganas de moverte. Y con Fluchos, cada paso se siente ligero de verdad. Diseños versátiles, materiales suaves y confort que te acompaña todo el día. Empieza la temporada primavera-verano con tu par ideal. Fluchos, comodidad absoluta. A la venta en las mejores tiendas. Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión. Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes. ¿Así sin más? Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya. ¿Otra vez dándole like a las fotos de las vacaciones de los demás desde tu sofá? Que el seguro no cambie tu forma de disfrutar. Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo. Verti, la aseguradora digital número 1 de España. Este curso, controla la miopía con Federópticos. En nuestros centros encontrarás soluciones en lentes especiales para prevenir y ralentizar la miopía de los más jóvenes. Ayuda a tus hijos a mejorar su rendimiento escolar a través del cuidado de su visión. Pide cita